Bienvenidos hermanos, el día de hoy vamos a compartir la palabra con nuestros hermanos de Facebook. Sean bienvenidos y le doy la palabra a nuestro pastor Rubén para iniciar la predicación. Buenos días. ¿Qué tal se sintieron? Siempre adorar a Dios es un deleite, ¿verdad? Siempre es un gozo y es un placer. Bien, como ustedes saben, pues ya hace 15 días, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Hace 15 días terminamos ya con nuestra serie de Josué y estoy seguro que Dios habló a tu vida. Si tú pusiste atención, ¿verdad? A todo lo que pasó a través de la vida de en la vida de Josué, y con el pueblo de Israel, yo estoy seguro que Dios te habló. Hace 8 días estuvimos viendo, ¿verdad?, el tribunal de Cristo y creo que quedó claro, ¿verdad?, que uno es el tribunal del gran trono blanco, ¿verdad?, donde van a ser juzgados todos los seres humanos por sus obras, pero el tribunal de Cristo, como vimos hace 8 días, le compete solo al creyente, donde va a ser coronado, donde va a recibir recompensa por el trabajo que hizo, siempre sopesando cuáles eran sus intenciones. Hoy vamos a comenzar una nueva serie, ¿verdad? Y pues esta serie va a tratar sobre la encarnación de Jesús. Como tú sabes, las fechas navideñas o las fechas decembrinas ya están a la vuelta. Ya diciembre está a la vueltecita, ¿verdad? Estos 15 días, ¿no? Ya 11, se van a pasar como agua. Y vamos a llegar a estas fechas que en lo particular, creo que siempre lo he dicho, a mí me gustan un montón. Ese friito, el cafecito, el atolito, el ponchecito, esos kilitos de más. También se disfrutan, ya después los bajamos, pero son fechas muy alegres, pero en ocasiones el que menos es mencionado o el menos involucrado es el festejado, en un sentido aquel que hizo posible todo este evento o todas estas festividades, ¿verdad? Hay muchos mitos, hay muchas cosas de que la Navidad pues no la debemos celebrar, que esto y aquello, pero el enfoque que le damos los creyentes es recordar que el Salvador del mundo, vino a nosotros, ¿verdad? Se hizo carne y hoy vamos a analizar la encarnación de Jesús. Vamos a ver qué es lo que ganó con ello y todo lo que hizo a través de esa encarnación. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 11. Por favor, acompáñame ahí. Lucas capítulo 2, versículo 11. ¿Ok? Lucas capítulo 2, versículo 11. ¿Ya lo encontraron? ¿Ok? ¿Todos ya lo encontramos? Muy bien. Vamos a darle lectura. Y dice que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y por lo regular, ¿verdad? Este es uno de los pasajes que se usan en Navidad, donde vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Y aunque está bien, porque claro que está bien, hoy quiero que analicemos el nacimiento de Jesús o la venida de Jesús desde otra perspectiva. Vamos a ver qué implica la encarnación de Jesús y acompáñame entonces a Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Y cuando lo tengas, házmelo saber, por favor. ¿Ok? ¿Ya todos? Dije el libro de Hebreos, ¿sale? No van a decir que dije el libro de los ebrios. Ok, Hebreos capítulo 10. No, perdón, 1 les dije, ¿verdad? Hebreos capítulo... Ya ven, creo que el que es... el que anda así es otro, ¿verdad? Ok, no. No. Muy bien, Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Y antes de leerlo vamos a orar. Señor, queremos darte gracias esta mañana porque nos permites estar en este lugar, nos permites cantarte, nos permites bendecirte, nos permites adorarte, levantar nuestra voz en señal de gratitud, en señal de reverencia, reconociendo que todo lo que has hecho por nosotros, pero el principal motivo es reconocer que eres Dios, que eres Rey, que eres grande y nos has amado con profundo amor y con misericordia. Te pedimos que hoy hables a nuestra vida, que tu palabra, Padre, penetre en nuestro corazón
que nos limpie, que nos purifique, Señor. Que sea como lo dice la Escritura, esa palabra de doble filo, que penetra lo más profundo, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y que ese discernir, Padre, y ese quedar al descubierto, nos lleve a cambiar, nos lleve a vivir de acuerdo a las Escrituras y a la fe que profesamos. Te honramos y te bendecimos, y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, vamos a leer entonces Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Antes de leerlo, déjame preguntarte, porque se habla mucho de la encarnación, pero ¿entendemos el término encarnación? ¿Sabemos qué es la encarnación? Volverse carne, ¿qué más? Porque mencionamos mucho la encarnación, pero ¿qué es encarnación? Jesús, seguro, encarnación es sinónimo de Jesús. ¿Sí o no? Ya los vi así como que, como de, híjole. A veces cuando nos mencionan el término entendemos a qué nos referimos, pero a veces no tenemos la definición correcta. Y déjame leerte que es, según el diccionario, la definición de encarnación, y dice adopción de una forma material o carnal por parte de un ser espiritual. Es decir, un ser espiritual tomando forma material o haciéndose carne o haciéndose un ser humano. ¿Está bien? También dice personificación o representación física de algo espiritual. Entonces, fíjate lo que nos está diciendo la encarnación, como ustedes dijeron, es que un ser espiritual o un ser divino, en este caso creemos que la única encarnación real, ¿verdad? Y de parte de Dios que se dio es la encarnación de Jesucristo. Y tenemos que entender esto bien. Entonces la encarnación se refiere a Dios haciéndose carne y habitando entre nosotros, tomando forma material, para poder llevar a cabo todo su plan. Y ahorita vamos a ver cuál era ese plan. Hebreos 1, capítulo 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta aquí. Ok, ¿qué entendieron? ¿Quedó claro? ¿Ya no hay nada que explicar? ¿O tratamos de explicar algo? Vamos a tratar de explicar. Fíjate lo que nos dice este texto, dice que Dios siempre ha hablado. Dios de constante ha hablado, pero en los tiempos antiguos, y si nos remontamos al tiempo del Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de los profetas. Pero una vez que vino Cristo, dice, nos habla a través de Él. Y dice que por Cristo hizo el universo y todo lo que existe. Para Él y para gloria de Él. Es otro texto que está en Colosenses que no vamos a tocar hoy, pero me llama la atención que dice que Cristo, a través del cual Dios nos habla, dice que es el resplandor de su gloria. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios? Y si vamos más aún, dice que es la imagen misma de su sustancia. Ahora, ¿qué es eso de que Él es la imagen misma de su sustancia? ¿Qué es eso de que es el resplandor de su gloria? Porque se lee bien bonito, pero ya cuando dice, a ver, déjame ver, ahí no le entiendo. Pero fíjate lo que está diciendo Hebreos. Dios nos habla a través del Hijo. Dios siempre habla. Pero en estos tiempos, en estos postreros tiempos, dice, les habla a través del Hijo, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién me ayuda con eso? ¿Qué es Dios? Sencillo y llano, ya, es Dios. Ok, fíjate, es la imagen misma de lo que Dios es. A ver, ahora se las voy a poner más difícil. Entonces, ¿cómo era Dios?
Entonces, ¿así era un hombre? Ok. Bueno, vamos a analizar un poquito. Miren, resplandor, yo me fui al original, al idioma original, perdón, al griego, y viene de una palabra griega, ¿verdad? Que es apaugasma. ¿Cómo? Apaugasma, por si lo quieres apuntar. Apaugasma, ¿sale? Y quiere decir relámpago, fogonazo, relucir, brillo, luz intensa que emite un cuerpo. El resplandor. Entonces, fíjense lo que está diciendo, que Cristo es el relucir, es el brillo, es la luz intensa que emite el Padre. ¿Ya nos quedó más claro? Entonces, Cristo vino a demostrar la intensidad, el brillo de la persona del Padre. Ahora vamos a irlo explicando un poquito más. Ahora, imagen viene de una palabra griega que es carácter. ¿Cómo? Carácter. Algo así como carácter, ¿verdad? Pero es carácter. Y quiere decir grabar, y entre paréntesis, carácter, la figura estampada. Es decir, copia o figura exacta, imagen misma. Entonces yo ahí tengo dos preguntas. Dice que Cristo es el brillo, es el relucir que emite el Padre. Pero también dice que es el grabado mismo de su carácter, la figura estampada y la copia exacta de Dios. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo le hacemos para los que dicen que Dios no tiene cuerpo? ¿Tiene o no tiene? Ya los vi así como con duda, ¿eh? Y no va a decir una herejía, pero ya los estoy viendo así como que... ¿Qué harías cuando alguien te diga, aquí dice que Cristo es la copia exacta, el grabado mismo del Padre? ¿Cómo de que no tiene cuerpo? ¿Ah? Y luego si nos vamos al que acabamos de leer, Dios es espíritu, dices que ya me hizo bolas. Pues. ¿O tiene o no tiene? Vamos a seguir leyendo, ¿vale? Vamos a seguir viendo para darte una respuesta. Y la sustancia viene de una palabra griega que es hypostasis. ¿Cómo? Hypostasis, que quiere decir esencia o sustancia. En otras palabras, es lo que constituye a un ser o un ente, características permanentes que distinguen a un ser. ¿Ok? Ahora, si ya te di estas tres definiciones, ¿cómo me dirías que Jesús es la imagen de Dios? Sin como tú dices, Dios no tiene un cuerpo. ¿Cómo me dirías entonces que Jesús es Dios y que es la imagen de Dios sin decirme que Dios no tiene un cuerpo? A ver. Son de esas que te ponen, esas preguntas que te ponen en jaque, ¿va? ¿Qué dices? Híjole, ¿qué le respondo? Ahí veo a Julio con ganas de contestar. Ok, una copia de Dios espiritual. Entonces, fíjense lo que podemos decir, que Cristo vino a mostrar en carne los atributos y las características inherentes de la persona de Dios. Cristo es el resplandor, la imagen misma de su sustancia, la copia exacta del amor, de la misericordia, de la bondad, de la compasión, de la clemencia, de la justicia del Padre. Cuando nos habla de la imagen misma de su sustancia, ahí está la clave, es la imagen misma de su sustancia, no de su cuerpo, no de lo que Él es, de lo que Dios es en sus atributos, en su persona. ¿Qué es el Padre? Amor. ¿Qué más? Gozo, justicia. Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios justo, misericordioso.
¿Qué más? Mencióname muchos. Fiel. Entonces fíjense que Cristo es la copia exacta de la sustancia o de las características inherentes de Dios. No desde algo físico. Cristo vino a mostrar cómo es el Padre y nos los manifestó a través de la persona de Cristo. Porque Cristo vino a mostrar todo lo que Dios es, sí en persona, pero en realidad lo que Él vino a demostrar fue la esencia del Padre. ¿Se queda un poquito claro? Los hice más bolas. ¿Ok? Más o menos. Ok. Ahora, Juan lo explica de una manera más clara o más sencilla o más simple sin ser simplista. A ver, vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Ahora les voy a dar una clave. ¿Se acuerdan cuando Tomás le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, Tomásito, tanto que estoy con usted, tanto tiempo que he estado contigo, y me vienes a decir que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, fíjate la respuesta de Jesús, dice, todo lo que me has visto hacer y decir es una muestra de lo que Dios es. Al verme tú actuar, al verme tú vivir, lo que viste fue la imagen misma de Dios, el resplandor mismo de Dios. Entonces, fíjate cómo Dios, o Jesús, perdón, le da la clave a Tomás y le dice, ay, Tomás, ¿cómo me pides que te lo enseñe? Ya lo viste a través de mí. Yo soy la imagen misma de su carácter. Yo soy la imagen misma de su esencia, de lo que Dios es, ¿ok? Ahora sí, dice, en el principio era el verbo, ¿qué dice? Y el verbo era Dios, perdón, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora pásate al versículo 14. ¿Ok? Y aquel verbo, ¿qué dice? Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan te lo dice más sencillo. El verbo se hizo carne. El verbo vino y habitó entre nosotros. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y al encarnarse, lo que vino a mostrar es a Dios. ¿Pero en qué? En su esencia, en sus características, en sus atributos. ¿Estamos? ¿Ya quedó más claro? Entonces, ¿qué es la encarnación? Desde el punto de vista cristiano, Dios haciéndose hombre a través de la persona de Jesucristo para mostrarnos quién es el Padre. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, Hebreos capítulo 1:13, regrésate, dice algo, perdón, 1:3 dice algo importante. Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Ya estamos ahí? Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahora, ¿cuál es uno de los propósitos de la encarnación? Mostrar al Padre. Pero la otra, dice, purificar y limpiar sus pecados. ¿Por qué Cristo se hizo carne? Porque vino a limpiar y a purificar a los pecadores. Y a veces en esto no nos enfocamos. Sí, vino, nació el Salvador del mundo. Pero ¿cuál era su objetivo? Mostrar al Padre. ¿Pero qué más? Limpiar a los pecadores, purificar a los pecadores. Ahora está bien padre eso, pero ¿cómo lo hizo? Ya no la sabemos, ¿verdad? Muriendo en una cruz. Pero vamos a analizarlo un poquito más a fondo. A ver, ahora sí vamos a Hebreos 10. Versículos 1 al 5 solamente. Hebreos 10. Entonces, fíjate, uno de los propósitos de la encarnación no solamente era mostrar la gloria del Padre, no solamente mostrar los atributos o características inherentes del Padre, sino también limpiar al pecador, purificar al pecador.
Y vamos ahí en Hebreos 10, 1 al 5, dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ya no les quiero preguntar, ¿verdad? Pero, ¿a qué se refiere esto? Que alguien me explique, porque yo ya me hice bolas. Porque está diciendo sacrificios y que los machos cabríos y que los animales pues no pueden quitar realmente el pecado, y que si no, no fuera necesario estar sacrificando a cada rato. Y entonces dices, ¿y a qué se refiere todo eso? ¿Cuántos conocen el sistema sacrificial del Antiguo Testamento? ¿Ah? A ver, ¿qué pasaba en ese sistema sacrificial dictado por la ley? Porque aquí menciona: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué pasaba en ese sistema sacrificial? ¿Ok? ¿Alguien más? Pero aquí dice que realmente no, o sea, no perdonaba el pecado como tal. Ok. Porque algo están diciendo todos ustedes que es cierto. En el sistema sacrificial, ¿verdad? Cuando alguien pecaba, llevaba a su animal, ponía las manos en un sentido. Lo que esta ley apuntaba, lo que quería mostrar es que por tu culpa muere alguien. Por tu culpa alguien inocente derrama su sangre. Y en ese sistema, ¿verdad? El pecador llevaba sus ofrendas, había ofrendas de paz, ofrendas mecidas, holocaustos, ofrenda por el pecado, había el día de la expiación, el famoso Yom Kippur, donde cada año el sacerdote hacía un sacrificio por sus propios pecados y por los de su familia o la tribu sacerdotal, y después hacía un sacrificio para el perdón de todo el pueblo. Y mataban animales. Pero entonces Hebreos dice que si esto hubiera sido tan efectivo, no tendría que haber sacrificios cada año. Y lo que dice es que esto era una sombra de lo que había de venir. Ahora, esto de sombra, lo que está diciendo es una figura o una ilustración de un evento que tendría lugar. ¿Y cuál era ese evento? Cristo dando su vida por el pecador. Cristo derramando hasta la última gota de su sangre. ¿Cómo se le decía a Cristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que todo este sistema sacrificial era una sombra o una tipología, ¿verdad? Una imagen impresa de lo que iba a suceder. Pero que estos sacrificios y todas estas leyes que Dios dictaba para concientizar al pueblo de Israel, para mostrarles el dolor que causa el pecado, para demostrarles lo duro que era que otro muriera en tu lugar, todo esto estaba apuntando a la persona de Cristo. Y llega un momento en el que el Padre y Dios mismo, ¿verdad? El Verbo tiene que hacerse carne para venir a limpiar tus pecados. Porque ese sistema era insuficiente, porque ese sistema lo único que pretendía era mostrarle al pueblo de Israel su necesidad de un Salvador. Cuando nosotros entendemos todo esto, cobra más sentido lo que Cristo vino a hacer. Porque yo siempre le digo a la gente, tú ves las películas, tú ves en Navidad o en la Pascua, ¿verdad? Las películas, ay, pobrecito. ¿Y por qué le hacen eso? Pues por tu culpa. Y por la mía, porque eres pecador. Y porque dice que si aún el sistema estuviera vigente, toda la muerte de esos pobres animales
realmente no quita el pecado, no lo limpia. Entonces el único remedio, el mismo Padre lo idea, ¿sabes qué? Solamente haciéndome carne y derramando mi sangre voy a lograr el perdón y la purificación y la limpieza completa y real de los pecadores. Y a veces no vemos esa parte en el maravilloso plan de Dios. Pero su encarnación no nada más era, ay, qué bonito el Salvador, ay, qué vino al mundo, sino entender que Él sabía que solamente podía purificar nuestro pecado si daba su vida en la cruz. Ahora sigue leyendo conmigo, porque dice el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice? No puede quitar el pecado. Es decir, todo ese sistema sacrificial realmente no quitaba el pecado. ¿Te puedes imaginar en aquel tiempo entonces, cada que pecabas, tenías que echarte un animal? Mira, llegó a ser tan común que el pueblo lo hacía como un ritual, como, ya pequé, lleva tu animalito, ahí está, y que le den cuello, ya, con eso ya estás en paz con Dios. Y el ser humano y el pueblo de Israel se volvió cruel. Porque en Isaías, no vayas allá, pero después lees el capítulo 1, dice, yo ya estoy cansado de sus sacrificios, estoy harto, estoy asqueado de sus fiestas, de lo que están haciendo, porque solamente lo hacen, pero están llenos de pecado, están llenos de sangre, llenos de maldad. Más bien límpiense, vengan a mí, perdón, dice, y yo les haré limpios, yo los voy a purificar, pero dejen ya sus rituales porque solo lo están usando como una mera excusa, pero en su corazón ya no les duele pecar. ¿Sabías tú que había una ofrenda por pecar por equivocación? ¿Sí sabían eso o no? El pecado por hierro, o sea, por equivocación. Cuando el hombre pecara y no se dé cuenta, pero en el momento, perdón, y no lo supiere, pero en el momento que lo sepa, tiene que llevar su ofrenda. Ay, es que peco sin querer, pues hasta esos pecados ofenden al Padre. Ay, pero esos no valen porque no me di cuenta, pues es pecado. Y en ese sistema, hasta por eso, tenían que llevar una ofrenda. Tenían que llevar un sacrificio para el perdón de sus pecados. Para entender la gravedad del asunto. Vamos a seguir leyendo. Y versículo 5 dice, por lo cual, o sea, fíjate lo que dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué? Un cuerpo. Fíjate, ya no quisiste más sacrificio, ya no quisiste más ofrenda, entonces me preparaste un cuerpo. ¿Qué más sigue diciendo el versículo 6? Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Fíjate lo que está diciendo. Más ofrenda por el pecado ya no quisiste, ya no te agradó. Entonces me preparaste un cuerpo y en ese cuerpo vengo para hacer tu voluntad. Por eso yo les decía, hay unos que ven las películas, ay, pobrecito, pero ¿por qué Dios no? ¿Tú sí es Dios? ¿Por qué no evitó todo eso? ¿Y qué dice la Escritura? Me preparaste un cuerpo, ¿qué crees? Vengo para hacer tu voluntad. Versículo 8, basta ahí conmigo, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, otra vez, fíjate lo que dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Se lo vuelve a decir, me preparaste un cuerpo y ¿qué crees? Yo vengo para hacer tu voluntad. Y se lo vuelve a repetir, vengo. Y vino la encarnación para hacer ¿qué? Tu voluntad. Versículo 10. En esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ojo ahí con lo que dice, hecha una vez para siempre. ¿Sabe lo que viene diciendo la Escritura? Ese sistema era insuficiente y solamente apuntaba a ver la necesidad de un Salvador. Todas esas muertes eran insuficientes porque realmente no quitaban el pecado. Y llegó a ser tan común que la misma Escritura dice, ya no quiero más sacrificios.
no me agradan tus sacrificios, no me agradan tus ofrendas, ya no las quiero. Entonces me preparaste un cuerpo y en ese cuerpo vine a hacer tu voluntad. Y a través de esa voluntad somos santificados. Y con esa muerte, una vez y para siempre, hay perdón para el pecador. Hay en ocasiones que como creyentes seguimos ensimismados en creer que tenemos que hacer algo para que Dios nos perdone. A veces le sigues preguntando al creyente, oye, ¿y cuando mueras, qué onda? Es que no lo sé. Pero si Cristo murió por ti, sí, pero es que como que también me he portado mal. No, ya sé. No, es que también me he equivocado. No, pues sí, ya me di cuenta. También hago esto y aquello, sí. Pero ¿vas a estar con Dios? No lo sé. Es que no sé si me alcanzó. Bueno, ¿y qué no entiendes? Que un solo sacrificio vino a hacerte perfecto y santo delante del Padre. ¿Que no entiendes que la encarnación, lo que buscaba el Padre y Jesús mismo era hacer la voluntad divina y dar su vida por el pecador? Es como decirle al pueblo, incluso al pueblo de Israel, mira, el sacrificio, lo único que quería enseñarte es la necesidad que tienes de tu Mesías, que no te alcanza. Pero mira, entiende que si crees en Cristo, tú ya eres santificado, tú ya eres limpiado. Porque aquí dice, como leímos en Hebreos, dice, vino para mostrar la imagen del Padre, pero vino para purificar al pecador. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Y por qué si dice que vino a purificar el pecador, por qué no otorgamos salvación y perdón a todo el mundo? O sea, aquí dice que con Cristo ya es suficiente y que el mundo entero ya está perdonado. ¿Sería así? Porque no todos lo creen. Y ese sí es el único requisito, la única condición. Cree en el Señor Jesucristo. En Hechos, ¿no? Le decía al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y ya después te sigues portando bien y haces esto y aquello. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Obviamente su casa escuchó el Evangelio, ¿no? Porque pueden decir, ahí está, mira, yo creo y aunque mi esposo y mi esposa no quieran acercarse, la Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero esa casa fue expuesta al Evangelio. Pero esa casa se arrepintió. Pero en esa casa, creyó que Jesús era el Salvador. Entonces, cuando vamos entendiendo todo esto, lo que nos está diciendo la Escritura es que Cristo vino para mostrar al Padre, pero para ofrecer el sacrificio perfecto. Vamos a seguir leyendo. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que dice que nunca pueden quitar los pecados. Hoy yo lo traduciría así como cuando vas a algún lugar, no quieres ir a dónde, pero la persona que sabe de Dios te dice, ahora tienes que rezarte esto y esto y esto, y ya te limpiaste. Y otra vez que vuelvas a pecar, te vienes a volver a limpiar. Pero este era el entendimiento, porque Hebreos precisamente está escrito para los hebreos. Y para hacerles saber que Cristo es el cumplimiento de la ley. Y lo que les está diciendo, mira, tu sacerdote tiene que entrar constantemente y ofrece sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Vamos a seguir leyendo. Pero Cristo, ¿qué dice? Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, que dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora fíjate lo que dice. ¿Tú crees en Cristo, hermano? Dice que te ha hecho perfecto y santo delante del Padre. Ahora, ¿qué es ser santo? Apartado. Ahora ahí te va la pregunta. ¿Qué tanto te apartas tú si ya eres santificado? ¿Qué tanto te limpias día con día? Si ya el Padre me limpió a través de Cristo, ¿qué? Hay quien dice, hermano, la Biblia dice, donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Voy a pecar más para que más gracia recaiga sobre mi vida. No. Sí te ha perdonado el Padre.
Pero si Él te ha perdonado y si realmente el sacrificio de Cristo ha sido creído en tu vida, pues tienes que cambiar. Pues si ya me perdonó, ¿ya para qué me esfuerzo por cambiar de vida? Pues total, Cristo lo ha hecho todo. Sí, pero tú demuestra que lo crees. Ay, pastor, pero ¿quién lo entiende? ¿No que es suficiente que ya no nada? Pues sí, pero si se ejecutó, se te tiene que ver. Que vas por la vida haciendo así un tal por cual, diciéndome media cosa, haciendo cada cosa, y todavía dices, la gracia de Cristo está sobre mi vida. No. Vamos a seguir leyendo. Versículo 15. Bueno, vamos a pasarnos hasta el versículo 17. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, ¿qué dice? No hay más ofrenda por el pecado. A ver, hermanos, siendo sinceros, ¿cuántos de ustedes cuando pecan y se acercan a pedirle a Dios perdón, están en paz? ¿Cuántos de ustedes le piden perdón y te dicen, es que hice esto? Y es que aquello. Ya oraste a Dios, ya le pediste. Sí, pero es que no es justo lo que le hice al... no soy digno. Yo dentro de mí, pues no, nadie es digno, pero dale gracias que el Padre murió. Pero es que lo que hice, sí, lo que hiciste, sí transgrediste, sí lastimaste, sí pecaste. Pero ¿qué dice ahí? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Estás en Cristo? Ya Dios te perdonó. Tienes abogado, ya fuiste a pedir perdón, ya está. ¿Por qué te sigues echando tus pecados otra vez? No, porque sí me siento mal y siempre en tu mente tú tienes que hacer algo, ¿no? No, es que algo tengo que hacer para resarcir y para satisfacer a Dios. ¿Qué no entiendes que nunca lo vas a satisfacer? Por tu propia cuenta o a tus maneras, tú no vas a satisfacer a Dios. Pero si crees en Jesucristo, dice que no se acuerda de tus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, ahora, ¿qué es remisión? ¿Qué es remisión? Libertad. Perdón. Eso es lo que está diciendo, porque donde hay perdón y libertad de estos pecados, no hay más ofrenda. Es decir, ya Cristo lo hizo todo. ¿Qué más quieres para sentir que Dios te ha perdonado? ¿Qué más quieres para entender que solo en Cristo hay salvación? ¿Qué más quieres para tratar de remediar tú las cosas a tu forma y a tu manera, ofreciéndole cosas a Dios que nunca lo van a llenar en un buen sentido? Porque lo único que aplaca a un Dios airado es la muerte de Cristo. La idea de ese sistema sacrificial era apaciguar, calmar la ira de Dios. Esa justicia santa por ser ofendido, por ser lastimado y por ser ignorado. Pero fíjate cómo es Dios, que Él mismo idea el plan y Él mismo lo ejecuta, y lo único que tienes que hacer tú es creer que has sido perdonado. Y sé que es un mensaje que tal vez muchos, yo ya me lo sé, que en Cristo soy perdonado, pero ¿realmente lo crees? ¿Te la crees? ¿Crees que eres perdonado? ¿Crees que cuando te equivocas Dios te limpia y está constantemente santificando tu vida? ¿O no lo crees? Porque si es así, deberías de ir cada día a la cruz a decir perdón, levantarte y ya deja de recordar tus pecados y echártelos encima. Y por favor también contra los otros. No, pero es que ya le perdí. No, pero lo que hiciste no tiene perdón. ¿Y tú por qué dices que no? Porque eso no tiene nombre. Pues ya ni modos, pero Dios te perdona. Ahí hablaríamos de otras cosas, sí que hay consecuencias, y también no te vayas por el otro lado de que, entonces no va a pasar nada. No, espérate. O sea, esto está hablando del perdón en el sentido del perdón para la eternidad, de la salvación de tu alma. Pero no quiere decir que aquí hagas cosas y no haya consecuencias. Si haces cosas, habrá consecuencias. Si no, pregúntale al buen David. Por todo lo que hacía, él se sabía amado y sabía que Dios le perdonaba, y Dios mismo dice su nombre conforme a mi corazón. Pero fíjate en lo que hacía, cómo había consecuencias, porque lo que siembras, eso cosechas. Pero el perdón eterno, la salvación de tu alma, no tiene nada que ver con lo que tú puedas ofrecer o hacer.
Así que hermano, yo te voy a pedir que descanses en lo que Cristo ha hecho por ti. Que descanses que Él se encarnó y uno de sus propósitos era que tú entendieras que su sangre es suficiente para que tú estés en paz con Dios. Porque como dice ahí, cuando hay remisión o libertad y un verdadero perdón de parte del Padre, ya no hay más ofrenda, ya no hay nada más que hacer, más que creer y confiar. Y yo quiero invitarte a que este tiempo que se va a acercar de fechas navideñas, tu enfoque sea eso. Piensa en lo que Cristo ha hecho por ti. Piensa en cómo dio su vida en esa cruz. Piensa cómo te redimió y le costó a Él su vida entera. Derramar hasta la última gota de su sangre. Cuando tú entiendes eso y hasta ves las películas, cobra sentido todo lo que ves ahí y lejos de pobretear a Jesús, lo que dices, gracias, porque el necesitado era yo. Y si tú no hubieras muerto en esa cruz, yo no hubiera tenido perdón. Yo no hubiera tenido remisión y la libertad de creer que ya no hay más memoria de lo que he hecho, de las ofensas que he cometido. ¿Te parece si hacemos una oración? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Padre. Señor, quiero darte muchas gracias en esta mañana por tu fidelidad y misericordia. Gracias porque siendo Dios, te humillaste y viniste a este mundo, tomaste forma de hombre, te hiciste carne. No solamente para que pudiéramos decir Dios habitó entre el ser humano en un tiempo de la historia, sino para decir Dios se hizo carne, para ofrecer su vida en rescate del pecador. Gracias porque nos has santificado. Ahora ayúdanos a nosotros a entender que cada día debemos apartarnos para tu gloria y para tu honra. Y en esos momentos, Padre, donde nos condenamos nosotros mismos, donde el enemigo está recordándonos las fallas, las faltas que hemos hecho, recuérdanos que con una sola ofrenda hiciste perfectos a los santificados. Gracias por lo que hiciste, por la gracia derramada. Ayúdanos a descansar en ello, Señor. Que siempre recordemos que no hay mérito en nosotros, que todo el mérito te lo debemos a ti, que el que llevó toda justicia, toda ira divina en su cuerpo, fuiste tú, Jesús. Y que nuestra fe se ancle firmemente en ello. Que cuando vengan las acusaciones, nosotros podamos decir, en Cristo soy perdonado, soy redimido, y ya no hay nada más que hacer, y ni nadie puede condenarme, porque el Padre lo ha hecho todo para mí en la persona de Cristo. Gracias te doy, Señor, y que este mensaje, esto de saber que Cristo es más que suficiente, se simbre bien en nuestros corazones, para que nunca dudemos y para que no tratemos de hallar otros medios, otras formas de agradarte, sino solo a través de Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra. Nos despedimos de nuestros oyentes de Facebook, de nuestros hermanos. Los esperamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos, hermano.